my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice cups. Muy lejos de la devastación en la Tierra, en un lugar más allá del tiempo y el espacio, algo se agitaba en el núcleo del multiverso. Los dioses de la destrucción, los ángeles y hasta el mismísimo Daisinkan sintieron una anomalía. Una vibración en la existencia misma que les heló la sangre. En el palacio de Senno-sama, el silencio era absoluto. Daisinkan estaba de pie en el centro de la inmensa sala, con la mirada perdida en el vacío. Su rostro, imperturbable como siempre, ocultaba algo que no había sentido en incontables eras. Duda. Frente a él, los dos Senno-sama flotaban en su trono, balanceando los pies como si nada pasara. Pero Daisinkan sabía la verdad. Ellos también lo sentían. Algo que no debería haber despertado jamás estaba regresando. Y lo peor era que él mismo había jugado un papel en ello. Desde que había manipulado la desaparición de Goku y Vegeta, creyó haber logrado estabilidad en el multiverso. 2 anomalías eliminadas. 2 errores corregidos. Pero en su intento de erradicarlos, algo más se había desencadenado. Un eco del pasado. Una sombra de una era anterior, olvidada incluso por los dioses. Daisinkan, la voz de Senno-sama irrumpió en sus pensamientos. Algo está pasando, ¿verdad? El sumo sacerdote inclinó la cabeza con respeto. Sí, Senno-sama. Algo imprevisto. Los pequeños dioses miraron sus manos con curiosidad, como si estuvieran intentando comprender la extraña sensación que los envolvía. Se siente raro, como si alguien nos estuviera viendo, murmuró uno de ellos. Daisinkan apretó los dientes por primera vez en milenios. Porque sabía que los Senno-sama, seres absolutos, no deberían sentirse observados por nadie. A menos que, y entonces, ocurrió. El palacio entero tembló. Un sonido resonó en el infinito. No un trueno, no una explosión. Era una voz. No una cualquiera. Era antigua. Era vasta. Era omnipresente. Una voz que no había sido escuchada desde el principio del todo. Se han atrevido a romper el equilibrio. El sonido no venía de un punto en específico. No tenía origen. Era como si el mismísimo tejido de la existencia estuviera pronunciando esas palabras. Daisinkan sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. Los Senno-sama dejaron de moverse. Por primera vez, sus expresiones cambiaron. No estaban confundidos. No estaban curiosos. Estaban asustados. El universo entero tembló. Porque él estaba despertando. El padre de todo. El Dios creador. Aquel que existía antes del multiverso. Aquel que incluso los Senno-sama temían. Daisinkan tragó saliva, sintiendo como la presencia de esa entidad lo envolvía. No puede ser, el cosmos entero sintió la intrusión. Los dioses de la destrucción se arrodillaron de inmediato, sin siquiera comprender por qué. Los ángeles inclinaron la cabeza, sus cuerpos vibrando con una reverencia incontrolable. Y en la tierra, Goku y Vegeta, en medio de su conquista despiadada, sintieron algo que jamás habían sentido antes. Algo que hizo que su sangre se estremeciera. No era miedo. Era reconocimiento. Vegeta frunció el ceño y miró el cielo con una expresión de irritación. ¿Qué demonios es esta sensación? Goku cerró los ojos un instante. Y entonces, comprendió. Nos están observando. Vegeta apretó los puños. ¿Quién? Goku abrió los ojos, su expresión era una mezcla de emoción y peligro. Algo más allá de los dioses. En ese instante, el cielo se rasgó. No como un portal normal. No como una grieta en el tiempo. Fue como si la realidad misma estuviera siendo desgarrada por una presencia demasiado grande para existir dentro de ella. Y entonces, apareció. No era un ser con forma, ni con rostro. Era una sombra viva, una entidad de pura existencia, con ojos que reflejaban el infinito mismo. Cuando habló, su voz no fue un sonido. Fue un pensamiento que vibró en el alma de todos los seres vivos.
Han alterado el ciclo, y ahora, deberán enfrentarme. El universo entero se estremeció. Los dioses de la destrucción, los ángeles y cada ser con conciencia, sintieron el peso de una presencia que no debería existir en su realidad. El Padre de todo. El Dios Creador. Aquel que incluso los Senos-sama temían. En el palacio real, Dai Shinkan sintió que su cuerpo se tensaba involuntariamente. Algo que no le ocurría desde tiempos inmemoriales. Los Senos-sama, por primera vez en toda su existencia, no sonrieron. No hicieron preguntas. Porque en el fondo de sus pequeñas mentes omnipotentes, lo sabían. Su poder absoluto no significaba nada ante esa presencia. La grieta en el cielo se expandió, desgarrando la realidad misma. En la tierra, todos los que aún podían moverse sintieron la presión aplastante de aquel ser. Bulma cayó de rodillas, su cuerpo incapaz de soportar el peso de la presencia que se manifestaba ante ellos. Krillin, aún jadeando de su batalla anterior, sintió como sus huesos crujían solo por existir en el mismo espacio que aquella entidad. Trunks y Goten intentaron ponerse de pie, pero sus cuerpos no les respondían. Gohan, a pesar de estar malherido, logró levantar la cabeza lo suficiente como para ver la figura que emergía de la grieta en el cielo. Y entonces, la vio. Una sombra de dimensiones imposibles. No tenía forma definida, y sin embargo, todos podían sentir su presencia como si estuviera en todas partes al mismo tiempo. Un ser que no era una criatura, ni una divinidad. Era algo más. Algo anterior a la existencia. Vegeta frunció el ceño, su cuerpo tensándose por reflejo. TSK, ¿qué demonios es esto? Goku, en cambio, sonrió levemente. Pero no era una sonrisa arrogante. Era una sonrisa de alguien que finalmente había encontrado lo que estaba buscando. Es fuerte, la entidad flotó en el aire, observando a Goku y Vegeta con sus ojos carentes de expresión. Y cuando habló, su voz fue un eco en el alma de cada ser en el universo. Dos guerreros que han trascendido su propósito, dos anomalías que han roto el ciclo, su presencia se intensificó, haciendo que el cielo se oscureciera por completo. Deben ser eliminados. Vegeta apretó los puños, con una sonrisa feroz en el rostro. Así que vienes a jugar, ¿eh? Pero antes de que pudiera decir algo más, el mundo explotó. Una fuerza invisible se desató en el aire, un impacto tan monstruoso que la tierra misma se inclinó sobre su eje. Las nubes fueron arrancadas del cielo. Los océanos se elevaron en columnas colosales. Las montañas se desmoronaron en cuestión de segundos. Todo el planeta fue arrasado por la simple manifestación del poder del Dios Creador. Bulma sintió como su cuerpo era levantado en el aire y lanzado a kilómetros de distancia sin control alguno. Krillin gritó mientras intentaba resistir, pero fue enterrado bajo toneladas de escombros. Goten y Trunks intentaron protegerse, pero la fuerza era demasiado para ellos. Solo Gohan, a pesar de estar gravemente herido, logró permanecer en pie. Y entonces, sintió miedo. No miedo a la muerte. No miedo al dolor. Era algo más primitivo. Miedo a la aniquilación. Vegeta apareció a su lado en un parpadeo, con la respiración agitada, su rostro lleno de emoción. Esto sí que es un oponente. Pero Goku no habló. Solo levantó la mirada hacia la inmensa figura en el cielo. El Dios Creador lo observó de vuelta. Y en ese instante, desapareció. Goku apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió un impacto en su abdomen. No vio el ataque. No sintió la energía moverse. Solo sintió como su cuerpo se arqueaba por el impacto, como si una estrella hubiera colisionado contra él. Su visión se volvió borrosa por un instante. Y luego, el dolor. Un dolor que jamás había experimentado. Salió disparado a través del espacio, su velocidad superando la luz, su cuerpo atravesando la atmósfera sin resistencia. Las estrellas pasaron a su alrededor como destellos borrosos. Y cuando finalmente se detuvo, se encontraba en el borde del universo. Goku respiró hondo, su mente aún procesando lo que acababa de ocurrir. Nunca antes había sido golpeado así. Y lo peor de todo, ni siquiera había visto el ataque venir. Entonces, lo sintió de nuevo. La presión en el aire. El escalofrío en su piel. El Dios Creador apareció frente a él, sin moverse, sin esfuerzo.
Eres insignificante, y sin previo aviso, lo golpeó otra vez. Goku no pudo reaccionar. Sintió su cuerpo ser lanzado de vuelta al universo con una velocidad imposible, su carne desgarrándose por la fricción, su ki fluctuando descontroladamente. Y entonces, estrelló contra la Tierra. El impacto fue una catástrofe. El planeta entero tembló, una grieta gigantesca se abrió en la corteza terrestre, dividiendo continentes enteros. Los océanos se partieron en dos. El cielo se rompió. Y en el centro de todo, el cuerpo de Goku, incrustado en el núcleo del planeta. Vegeta lo observó desde la distancia, con el ceño fruncido. Y por primera vez en toda su vida, supo que estaban ante algo completamente fuera de su alcance. Pero eso no significaba que fuera a retroceder. Con una explosión de furia, Vegeta elevó su ki a su punto máximo y se lanzó al ataque. Porque si iban a morir, sería peleando hasta el último aliento. La tierra ardía. El impacto del dios creador había dejado una cicatriz en el planeta, un abismo de fuego y ceniza que se extendía más allá del horizonte. Todo a su alrededor estaba en ruinas. Ciudades enteras habían sido reducidas a polvo en cuestión de segundos. El cielo estaba desgarrado, con truenos sin origen rugiendo en todas direcciones. No había día ni noche, solo un caos absoluto. Y en medio de todo, Vegeta. Su cuerpo vibraba con un poder inconmensurable, su ki envolviéndolo en un aura tan intensa que las rocas a su alrededor se elevaban y explotaban solo por la presión. Pero sus ojos no reflejaban miedo. No reflejaban duda. Solo una furia absoluta. Vegeta apretó los dientes con tanta fuerza que su mandíbula crujió. Ese maldito miró el cráter donde Goku había caído. El polvo aún no se disipaba por completo, pero podía sentirlo. Goku aún respiraba. Sin embargo, esa era la menor de sus preocupaciones. Porque arriba, flotando en el cielo destruido, estaba él. El dios creador. No había expresión en su rostro. No había una pizca de arrogancia, ni de ira, ni de satisfacción. Porque para él, esto no era una batalla. Era solo una corrección. Un error que debía ser eliminado. Vegeta rugió. Su energía explotó en una llamarada de puro poder, su cabello oscureciéndose y destellando con matices de púrpura y azul. Su transformación había superado cualquier estado anterior, y su cuerpo estaba en su punto máximo. Pero no le importaba. No se trataba de poder. Se trataba de orgullo. Y nadie, ni siquiera un ser primordial, iba a pisotear su existencia sin una pelea. Vegeta desapareció en un parpadeo. El sonido de su explosión rompió la barrera del sonido y, en menos de un respiro, apareció frente al dios creador. Su puño ya estaba en movimiento. Pero el dios creador lo vio. Y sin moverse, simplemente levantó un dedo. El choque fue catastrófico. El aire estalló en una explosión invisible, una fuerza pura que hizo temblar la galaxia entera. Vegeta sintió como su brazo se detenía en seco, su propio golpe devuelto con una fuerza que hizo que su hueso crujiera por la presión. ¡Maldito! Ignorando el dolor, Vegeta giró sobre su eje y lanzó una patada ascendente. Pero el dios creador simplemente inclinó la cabeza a un lado. El ataque pasó a centímetros de su rostro. Y entonces, Vegeta sintió algo que lo hizo estremecerse. No hubo una señal. No hubo un movimiento. Pero de alguna manera, el dios creador ya estaba detrás de él. Vegeta intentó reaccionar, pero fue demasiado tarde. Un golpe seco, directo en su espalda. El dolor fue inmediato. Sintió como su columna se comprimía bajo una presión absurda, y su cuerpo entero salió disparado hacia la superficie como un proyectil de pura destrucción. El impacto fue devastador. Vegeta atravesó la Tierra, su cuerpo creando una grieta interminable que dividió el planeta en dos. Los océanos fueron tragados por el abismo, los continentes se separaron aún más, y la lava brotó de las heridas abiertas del mundo. Los que aún podían presenciar la batalla miraron con horror absoluto. Goten y Trunks sintieron el miedo más profundo de sus vidas. No es posible, murmuró Trunks, incapaz de aceptar lo que estaba viendo. Gohan, aún jadeando de su propia derrota, trató de ponerse de pie. Padre, Vegeta, Bulma cayó de rodillas, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro.
Vegeta, y en la distancia, Krillin solo podía mirar con impotencia. No hay forma de que alguien pueda ganar contra eso. El dios creador bajó la mirada, observando el planeta destruido bajo él. Inútil, pero entonces, algo cambió. El aire se volvió aún más pesado. Una vibración recorrió el universo. El polvo en el cráter donde Goku había caído comenzó a moverse. Las piedras flotaron, la gravedad se distorsionó. Y un sonido bajo, gutural, un gruñido. El cuerpo de Goku comenzó a elevarse. Su aura ya no era la misma. No era el ki divino. No era el ultra instinto. Era algo más. Algo primitivo. Algo antiguo. Algo que no debía existir. Cuando el polvo finalmente se disipó, lo vieron. Su cabello era negro otra vez, pero con mechones plateados vibrando entre las sombras de su melena alborotada. Su cuerpo estaba cubierto de un resplandor oscuro, pero dentro de esa oscuridad, había fuego. Un fuego que no pertenecía a los dioses. Ni a los mortales. Ni siquiera al infierno. Era el fuego de una furia pura. Una ira que se había cocinado en el tiempo, en la traición, en el sufrimiento. Goku exhaló lentamente. Y cuando abrió los ojos, eran rojos. Brillaban como brasas encendidas. El dios creador lo miró. Y por primera vez, por una fracción de segundo, hubo un destello de interés en sus ojos. Goku flexionó los dedos, su energía retumbando como un tambor de guerra en el espacio. Y entonces, sin previo aviso, se lanzó al ataque. El choque fue instantáneo. No hubo retraso. No hubo advertencia. Goku apareció frente al dios creador y su puño impactó de lleno contra su torso. El impacto resonó en el cosmos. Las estrellas más cercanas se apagaron. Los anillos de Saturno se desmoronaron. Los asteroides en el cinturón Kuiper fueron pulverizados. El dios creador se inclinó levemente hacia atrás. No por decisión propia. Por el golpe. La galaxia entera se estremeció. Y por primera vez, el dios creador parpadeó. Interesante. Vegeta, aún luchando por ponerse en pie, sonrió con una mueca de sangre en los labios. Por supuesto que lo harías, Kakaroto. Noten y Trunks sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Gohan sintió esperanza. Porque por primera vez, el dios creador había sido tocado. Y eso significaba que podía ser destruido. El universo rugió. El impacto del golpe de Goku resonó en la creación misma, enviando ondas de choque a través del tiempo y el espacio. Planetas lejanos sintieron la vibración. Nebulosas enteras se distorsionaron por la fuerza del choque. El dios creador, el ser absoluto, el arquitecto del multiverso, se inclinó levemente hacia atrás. Por primera vez en incontables eras, fue golpeado. Vegeta, con el cuerpo destrozado pero con una sonrisa feroz en el rostro, rió entre dientes. Al final, sigues siendo un maldito bastardo impredecible, Kakaroto. Goku no sonrió. No celebró. No dijo nada. Sus ojos rojos ardían con una intensidad que nadie había visto antes. Porque esto no era una simple pelea. Esto era el clímax de todo lo que había soportado. El dios creador enderezó su postura, con la misma expresión vacía en su rostro. Pero Goku no esperó. Desapareció. El sonido de su velocidad rompió la barrera del espacio. Apareció a la izquierda del dios creador, su puño ya en movimiento. Pero esta vez, la deidad lo vio venir. Con un simple movimiento de muñeca, bloqueó el golpe. El impacto creó una grieta en la realidad. La distorsión del choque rasgó el cielo, desintegrando planetas en dimensiones alternas. Pero Goku no se detuvo. Giró sobre sí mismo en el aire, lanzando un codazo hacia el rostro del dios creador. El aire explotó con la fuerza del ataque. Pero fue detenido. La mano del dios creador atrapó su codo en el último instante. Goku sintió una presión monstruosa alrededor de su brazo. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una fuerza titánica en su costado. No sintió el movimiento. No vio el golpe. Solo sintió el dolor. Su cuerpo fue lanzado a través del espacio como una bala de pura destrucción. Las estrellas pasaron a su lado como destellos borrosos. Pero antes de que pudiera recuperar el control, el dios creador ya estaba sobre él. Sin previo aviso, la deidad levantó un solo dedo.
Y entonces, el universo gritó. Un haz de energía negra descendió sobre Goku, atravesándolo como si su cuerpo no significara nada. El aire se fragmentó en líneas fractales, la realidad misma se dobló alrededor del impacto. Goku sintió como su carne se desintegraba momentáneamente, su ser siendo arrancado de la existencia por una fracción de segundo. El dolor era insoportable. Pero no se dejó caer. No esta vez. Con un rugido desgarrador, su aura explotó en una llamarada oscura y carmesí. Sus músculos se tensaron, su ki se volvió caótico. Y entonces, apareció frente al Dios creador otra vez. Su puño ya estaba en movimiento. Esta vez, el impacto no solo fue físico. Fue conceptual. El tiempo se detuvo por un instante. No en la forma en que lo haría o hizo Los Ángeles. Esto era algo más profundo. Como si el multiverso entero se negara a seguir adelante hasta que el golpe de Goku terminara de ejecutarse. Y cuando finalmente lo hizo, el Dios creador se inclinó hacia un lado. Su rostro seguía inexpresivo. Pero Goku lo sintió. Sintió como la esencia misma de aquel ser se alteró por una fracción de segundo. El impacto fue real. Y entonces, el Dios creador habló. ¿Has despertado algo que jamás debió volver a existir? Goku no respondió. Porque él ya lo sabía. El fuego en su interior no era de un simple mortal. No era solo furia. No era solo venganza. Era algo más. Era la ira de un ser que había sido desterrado del orden natural. Era la energía de un guerrero que había sido traicionado por todo lo que conocía. Era la esencia de algo que el Dios creador nunca quiso volver a enfrentar. Y por primera vez, los ojos de la deidad brillaron con un destello de reconocimiento. Como si entendiera que Goku ya no era simplemente Goku. Tú, eres la aberración. El universo se estremeció. El universo entero contuvo la respiración. La esencia misma de la existencia vibraba, como si la realidad estuviera al borde de un colapso inminente. Goku y el Dios creador flotaban en el vacío, rodeados de la destrucción que habían provocado. No quedaba un solo planeta intacto en esa parte de la galaxia. Y, sin embargo, la batalla aún no había alcanzado su punto máximo. El Dios creador bajó la mirada, analizando a Goku con la precisión de un arquitecto que examina un fallo en su obra maestra. Tú no deberías existir. La voz de la deidad resonó en todas direcciones. No era un sonido, era un pensamiento que impregnaba la materia misma. Pero Goku no parpadeó. Su pecho subía y bajaba con cada respiración pesada, su cuerpo ardía en una mezcla de ki oscuro y rojo carmesí, su cabello negro con destellos plateados ondeaba violentamente en el vacío. No respondió. No tenía que hacerlo. La mirada de Goku lo decía todo. No necesitaba una razón. No necesitaba una explicación. Solo necesitaba pelear. Y entonces, el tiempo colapsó. Goku y el Dios creador desaparecieron al mismo tiempo. No hubo sonido. No hubo advertencia. Solo vacío. Hasta que el universo explotó. Dos fuerzas imposibles chocaron en el centro del cosmos, desatando un cataclismo sin precedentes. Las estrellas se apagaron instantáneamente. Los agujeros negros más cercanos colapsaron bajo la presión de la energía liberada. Las ondas de choque viajaron a través del tiempo y el espacio, alterando la historia misma en incontables líneas temporales. Y en el epicentro de todo, Goku y el Dios creador luchaban a una velocidad imposible de percibir. Cada golpe era un Big Bang en miniatura. Cada choque de sus cuerpos despedazaba el tejido mismo de la existencia. Goku giró sobre sí mismo y lanzó una patada lateral cargada de energía oscura. El Dios creador la bloqueó con un simple movimiento de muñeca. Pero Goku no se detuvo. En un parpadeo, apareció detrás de la deidad y descargó un golpe con tanta fuerza que la luz misma se fracturó a su alrededor. El impacto resonó en dimensiones paralelas, creando ecos de energía pura en cada rincón del multiverso. Pero el Dios creador no cayó. Su cuerpo permaneció inmóvil, con una expresión inescrutable. Hasta que levantó un dedo. Un solo dedo. Y en ese instante, Goku sintió algo que nunca había experimentado antes. Una presión indescriptible cayó sobre él, como si el peso de toda la existencia se hubiera concentrado en un solo punto. Sus músculos se tensaron, su ki se alteró, su mente se nubló por un instante.
Y en ese pequeño momento de distracción, el dios creador movió su brazo. No hubo un golpe visible. No hubo un destello de energía. Pero Goku fue lanzado hacia atrás con una fuerza tan colosal que su cuerpo atravesó incontables galaxias en menos de un segundo. El dolor fue instantáneo. Sintió como su piel se desgarraba, como su ki se descontrolaba, como su esencia misma era arrancada de su ser. Pero en lugar de temer, sonrió. Y entonces, rugió. La ira dentro de él explotó en un torrente de pura destrucción. Su aura se expandió en un estallido tan monumental que los dioses de la destrucción, los ángeles y el mismo Daishinkan sintieron su poder desde el otro extremo del multiverso. El padre de todo. El ser supremo que nadie conocía. El que estaba más allá de los Senosama. Lo estaba observando. Y por primera vez en toda su existencia, sintió curiosidad. El dios creador reapareció frente a Goku en un abrir y cerrar de ojos. Pero esta vez, Goku estaba listo. Sin una palabra, lanzó un puñetazo con toda su furia. El impacto fue tan devastador que la deidad retrocedió levemente. Pero no se detuvo ahí. Goku rugió con una intensidad brutal y encadenó una serie de golpes que sacudieron el cosmos entero. Cada impacto era un huracán de pura destrucción. Cada movimiento suyo rompía las reglas mismas de la física. El dios creador intentó detenerlo, pero Goku se había elevado más allá de cualquier límite. Ya no peleaba como un mortal. Ya no peleaba como un dios. Peleaba como algo más. Algo que no debía existir. Algo que la misma existencia había tratado de borrar, pero que había regresado con más fuerza que nunca. Goku apareció sobre la deidad y levantó ambas manos. Una esfera de energía negra y carmesí comenzó a formarse en el aire, absorbiendo todo a su alrededor. Era gigantesca. Era apocalíptica. Era el fin. El dios creador alzó la vista, por primera vez mostrando una mínima reacción. Goku exhaló lentamente. Y entonces, con una voz profunda y retumbante, declaró: Ka-me-a-me-a-a. El universo entero se partió en dos. La energía liberada fue tan colosal que la creación misma se dobló bajo su peso. El haz de ki impactó de lleno en el dios creador, consumiéndolo en una tormenta de pura destrucción. Y en ese instante, la existencia misma quedó en silencio. El fin había llegado. El universo quedó en silencio. El Kamehameha final de Goku había consumido todo a su paso, desintegrando la materia misma, destruyendo estrellas y planetas enteros sin dejar rastro alguno. La energía liberada había sido tan absurda que incluso los dioses de la destrucción y los ángeles, desde los confines de sus universos, sintieron como la estructura del multiverso se retorcía. Pero algo no estaba bien. Goku permaneció en el aire, su cuerpo aún envuelto en aquella energía oscura y carmesí, su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas. No había satisfacción en su rostro. Porque él lo sabía. No había sido suficiente. Y entonces, la oscuridad habló. Eso era todo. El estómago de Goku se hundió. La voz no venía de un solo lugar. No tenía origen. Era como si la misma existencia estuviera pronunciando esas palabras. Y antes de que pudiera reaccionar, el tiempo se detuvo. No era la técnica de Whis. No era un simple truco divino. Era algo más. Goku intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Intentó sentir su ki, pero su energía se disipó como si nunca hubiera existido. Y entonces, lo vio, emergiendo de la absoluta nada, como si nunca hubiera desaparecido, el dios creador se manifestó otra vez. Pero ya no era el mismo. Su silueta antes imponente, sin forma fija, ahora tenía un contorno más definido. Una figura humanoide, pero imposible de describir con precisión, como si su cuerpo fluctuara entre dimensiones. Su piel no tenía color, era un reflejo del vacío mismo. Pero sus ojos ahora ardían con llamas de pura creación. Me has obligado a recordar, el tono de su voz había cambiado. Ya no era indiferente. Ahora contenía algo más. Un eco de emoción. Y entonces, en un solo movimiento, levantó su mano. El universo rugió. Goku sintió su existencia misma comprimirse. No era solo su cuerpo, era su ser completo, su alma, su esencia. El dios creador estaba reescribiendo su existencia en tiempo real.
Tú eres un error, y los errores deben corregirse, y en ese instante, Goku desapareció. No fue teletransportado. No fue destruido. Simplemente dejó de existir. Los dioses sintieron el vacío. Bills, quien había estado observando la batalla en completo silencio, sintió como su cuerpo se tensaba involuntariamente. No puede ser, Whis, por primera vez en su existencia, abrió los ojos con sorpresa. Esto no es normal. En el palacio de Seno-Sanma, los dos Seno dejaron de moverse. El Daishinkan cerró los ojos lentamente. Lo ha hecho, los universos vibraron con el eco de algo imposible. El guerrero más fuerte de todos los tiempos, había sido borrado de la existencia. Pero la historia no había terminado. Porque en un lugar fuera del tiempo, más allá del multiverso, más allá de la percepción de los dioses, Goku despertó. Su cuerpo estaba suspendido en un vacío blanco infinito. No había suelo, no había cielo. No había calor ni frío. Solo la nada. Y entonces, sintió una presencia. Un ser estaba de pie frente a él. Alguien aún más antiguo que el Dios creador. Una silueta vestida con túnicas blancas, irradiando un aura que no era ni luz ni oscuridad. Los ojos de Goku se abrieron de par en par. ¿Quién eres? El ser lo observó en silencio. Y entonces, sonrió. Tú, has roto el ciclo. Goku sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Porque por primera vez en toda su vida, no tenía idea de dónde estaba ni con quién hablaba. El vacío blanco que rodeaba a Goku era infinito. No había arriba ni abajo, no había aire ni gravedad. No había nada. Pero lo más aterrador no era el vacío, era el ser que tenía enfrente. La figura de túnicas blancas lo observaba con una calma imposible de descifrar. No había arrogancia en su rostro. No había ira, ni indiferencia, ni compasión. Solo curiosidad. Goku intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. No sentía su ki. No sentía el peso de su propia existencia. Y entonces, la voz de aquel ser resonó en su mente. Tú no deberías estar aquí. Goku apretó los dientes. Sí, bueno, no es como si tuviera elección. El ser inclinó levemente la cabeza. No. Y, sin embargo, aquí estás. El Saiyajin frunció el ceño. ¿Dónde es aquí? El ser extendió una mano. Y entonces, el vacío cobró forma. El espacio a su alrededor se distorsionó. Como si miles de imágenes estuvieran proyectándose al mismo tiempo, escenas del pasado, presente y futuro parpadeaban en el aire. Pero no eran solo recuerdos. Eran realidades. Goku vio múltiples versiones de sí mismo. En una, seguía en la Tierra, viviendo una vida pacífica. En otra, nunca se convirtió en guerrero. En otra, nunca fue traicionado. Y en otra, no existía en absoluto. El corazón de Goku latió con fuerza. Esto es, el ser asintió. Este es el origen. El punto antes de todo. Antes del multiverso. Antes del tiempo. Antes de la creación misma. Goku sintió un escalofrío. Entonces, si estoy aquí, es porque has sido eliminado de la existencia. Las palabras golpearon su mente como un martillo. Pero antes de que pudiera procesarlo, el ser continuó. Y, sin embargo, sigues pensando. Sigues sintiendo. Sigues existiendo. Goku tragó saliva. ¿Por qué? Porque no puedo desaparecer. La sonrisa del ser se amplió ligeramente. Exactamente, un brillo misterioso resplandeció en sus ojos. Por eso estoy aquí. Porque eres el primero en romper el ciclo. El primero en desafiar la misma estructura de la existencia. Goku sintió como su piel se erizaba. ¿Qué eres tú? El ser dio un paso hacia él. Soy el que estuvo antes del Dios creador. Antes de Seno. Antes de todo el aire se volvió denso. Soy el arquitecto. Goku sintió un peso indescriptible sobre su alma. El arquitecto. El ser asintió. Yo diseñé el primer ciclo de la existencia. Creé la base sobre la cual el multiverso se ha construido y destruido innumerables veces. Goku sintió su mente acelerarse. ¿Quieres decir que esto ya ha pasado antes? El arquitecto levantó una mano. Y en un instante, Goku lo vio todo. Miles de millones de realidades, todas diferentes, pero todas terminando de la misma manera. Un guerrero ascendiendo más allá de los dioses, desafiando el orden, y siendo borrado. Una y otra vez. Sin excepción. Sin escapatoria.
Era un patrón, un ciclo interminable de creación y destrucción. Y Goku era el primer guerrero en llegar hasta este punto. El primer ser en ver el ciclo con sus propios ojos. Hasta ahora Goku sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El arquitecto se detuvo justo frente a él, sus ojos reflejando algo indescriptible. La pregunta es, se inclinó ligeramente. ¿Qué harás con este conocimiento? Goku apretó los puños. Su mente estaba en caos. Había entrenado para superar sus límites, para volverse más fuerte. Pero esto no era una simple batalla. Esto era un diseño, un destino escrito antes de que él siquiera existiera. Y si eso era cierto, si todo estaba predeterminado, entonces no había escapatoria. No había forma de vencer. No había sentido en seguir peleando. Y sin embargo, Goku sonrió. Una sonrisa pequeña, desafiante. El arquitecto parpadeó. ¿Por qué sonríes? Goku inclinó la cabeza, su cabello oscurecido con reflejos plateados aún flotando en la nada. Porque, si de verdad todo ha estado escrito desde el principio, se enderezó y miró al arquitecto con fuego en los ojos. Entonces es hora de romper las reglas. El arquitecto se quedó en silencio. Y luego, sonrió. Muy bien. Muéstrame algo que nunca haya visto, y en ese instante, la existencia se resquebrajó. Goku sintió un poder fluyendo dentro de él, un fuego ardiente que no pertenecía a ningún dios ni mortal. Era algo nuevo. Algo que ni el dios creador, ni el Seno-Sanma, ni siquiera el arquitecto, habían previsto. Y cuando abrió los ojos otra vez, estaba de vuelta, frente al dios creador. Su cuerpo resplandecía con un aura indescriptible, una mezcla de caos y orden, de creación y destrucción. No era un dios. No era un mortal. Era algo más. Y esta vez, era su turno de decidir el destino de la existencia. El universo entero se estremeció cuando Goku regresó. El dios creador, que momentos antes lo había borrado de la existencia, inclinó la cabeza con un gesto casi imperceptible de curiosidad. Nunca antes algo como esto había sucedido. Pero lo más inquietante, era lo que Goku se había convertido. Ya no era solo un guerrero Saiyajin. Ya no era solo un mortal que había alcanzado el poder de los dioses. Ahora, su esencia vibraba con algo completamente nuevo. Un fuego caótico y celestial ardía en su interior, un poder que ni la creación ni la destrucción podían contener. Y el Dios creador lo supo. Por primera vez en incontables eras, estaba viendo algo que escapaba a su control. Has cambiado. Goku levantó la mirada, su aura pulsando con un ritmo irregular, inestable, como si el mismo universo no supiera cómo reaccionar ante él. Pero en sus ojos, no había duda. No había miedo. Solo determinación. Sí. Goku flexionó los dedos, sintiendo cómo el poder fluía en su ser como una tormenta imparable. Y esta vez, yo decido el final. Vegeta, aún herido, sintió su corazón acelerarse al ver a Kakaroto en ese estado. Era diferente. No era solo poder, era libertad absoluta. Sin esperar una respuesta, Goku desapareció. No hubo explosión de ki. No hubo desplazamiento de aire. Simplemente desapareció de la vista. Y un instante después, su puño impactó directamente en el rostro del Dios creador. La existencia se rompió. El impacto no solo resonó en el universo, sino en todas las dimensiones al mismo tiempo. Los Seno-Sanma sintieron como su palacio entero temblaba. Los dioses de la destrucción se arrodillaron sin entender por qué. El Daishinkan, por primera vez en su vida, abrió los ojos con auténtico terror. Porque esto no debería estar pasando. El Dios creador fue lanzado hacia atrás con una fuerza inimaginable, su forma divina distorsionándose en el aire. Goku no le dio tiempo de reaccionar. Su silueta parpadeó en el vacío, apareciendo a su lado, encima, debajo, atacando con una precisión que rompía las reglas del tiempo. Cada golpe suyo desgarraba la realidad, cada impacto alteraba la estructura misma del cosmos. Pero el Dios creador no era un simple enemigo. Con un rugido silencioso, levantó su mano y liberó una ráfaga de energía pura que habría desintegrado cualquier otra cosa en existencia. Pero Goku no se movió. El ataque lo atravesó, sin efecto. Los ojos del Dios creador se abrieron levemente. No podía tocarlo, porque Goku ya no era parte de su realidad. Esto es imposible. Goku sonrió. Sí. Pero aquí estoy.
Y entonces, dio el golpe final. No fue un puñetazo. No fue una explosión de ki. Fue algo más profundo. Una voluntad pura que rechazaba todo lo que estaba escrito. El cuerpo del Dios creador comenzó a desmoronarse, su propia existencia colapsando sobre sí misma. Las estrellas volvieron a brillar. Las grietas en el universo comenzaron a cerrarse. Y en el último instante, antes de desaparecer, el Dios creador sonrió. Al final, lo hiciste, y con un último destello, se fue. El multiverso entero respiró de alivio. Los dioses sintieron que la presión sobre ellos desaparecía. La Tierra, destrozada pero aún en pie, quedó en un silencio absoluto. Goku flotaba en el aire, observando lo que quedaba de la batalla. No se sentía victorioso. No se sentía superior. Solo se sentía libre. Vegeta aterrizó a su lado, cruzando los brazos con una sonrisa cansada. Al final, siempre tienes que hacer las cosas a tu manera, Kakaroto. Goku lo miró y rió levemente. Sí, pero creo que esta vez valió la pena. Goten, Trunks y Gohan los observaban desde la distancia, con los ojos llenos de asombro. Bulma y Krillin, aún en shock, apenas podían procesar lo que había sucedido. Y entonces, el cielo se abrió una vez más. Una grieta dorada apareció en el aire, pero esta vez no era el Dios creador. Era algo más. Algo nuevo. Un escalofrío recorrió la espalda de Goku y Vegeta al sentir la energía que emanaba de esa fisura. Desde dentro, una voz resonó. Felicitaciones, han escapado del ciclo. Goku y Vegeta se prepararon automáticamente. Porque esto aún no había terminado. Fin de la primera temporada. Bueno amigos, este es el final de este capítulo. Sé que no está editado con muchas imágenes, como les gustaría a la mayoría de ustedes, pero bueno, en un futuro tal vez salgan los capítulos con muchas imágenes. También cabe recalcar que este solo es el fin de esta temporada de esta teoría. Quise traerles un capítulo más largo de lo común, espero que les haya gustado, y si aún quedan muchas cosas que contar de esta teoría, y mucho más contenido, también me falta traerles las otras teorías, que irán viniendo poco a poco, y bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.